Es la historia real del doctor que volvió de la muerte. Él es el doctor egresado de Harvard, Ivan Alexander, que estuvo en coma durante 7 días. Quédate para conocer su historia. Parte 5 de la prueba del cielo. Nuestro auténtico yo, el más profundo, es totalmente libre. No es presa de acciones pasadas y no se preocupa por la identidad ni por el estatus socioeconómico. Comprende que no hay nada que temer en el mundo terreno y que por tanto no necesita fama, riqueza o conquistas. Pero, ¿cómo podemos acercarnos más a nuestro yo espiritual genuino? Manifestando amor y compasión, porque justamente el amor y la compasión no son más que puras abstracciones que mucha gente cree. Son cosas reales, concretas, y conforman el mismo tejido del reino espiritual. Para volver a ese reino, debemos volvernos de nuevo como Él, aunque estemos atrapados en este y tengamos que caminar pesadamente por su superficie. Uno de los mayores errores que comete la gente al pensar en Dios es concebirlo como un ser impersonal. Sí, escúchame, Dios excede toda medida. Es la perfección del universo que la ciencia intenta a duras penas medir y comprender. Om también es humano, incluso más que tú y yo. Om comprende nuestra situación y siente por ella una empatía muy profunda y personal, porque sabe lo que hemos olvidado y comprende la terrible carga que supone vivir en la amnesia de lo divino, aunque sea solo por un simple momento. Y por el otro lado, lo que pasaba en esa sala de urgencias en el hospital, los médicos comentaban que mi caso oficialmente se describía como ND1, que es un término que se refiere a los estudios médicos en los que hay un solo paciente para todo un ensayo. En pocas palabras, sencillamente no había nadie más con quien los médicos pudieran compartir mi caso. Entonces, estaba sujeto a solamente lo que fuera mi destino, lo que hubiera estado marcado para mí desde ese reino celestial. Hacia finales de esa semana que estuve en coma, dejé de necesitar sedación, porque el movimiento, hasta los más automáticos provocados por algún reflejo del tallo cerebral y la médula espinal, cesaron por completo. El mismo pastor que atendía la iglesia, esa a la que íbamos con mi familia, también acudió a darme los santos óleos. Y por mi parte, yo seguía adentrándome cada vez más al corazón del núcleo, ahí, en donde yo seguía sin recordar nada de mi pasado terrenal, y lo único que sabía era que era un ciudadano de un universo asombroso por su inmensidad y complejidad, y gobernado totalmente por el amor. En el plano terrenal, mi cuerpo llevaba ya 4 días enteros con dosis triples de antibióticos intravenosos, pero aún así seguía sin responder. Habían acudido al hospital familiares y amigos. Todos se habían presentado en persona y habían hecho plegarias en esa parroquia de donde habían venido a darme los santos óleos. Era hora de afrontar los hechos. Prácticamente no había esperanza. Y mientras yo iba y venía a través de ese portal que te platiqué al principio, ese que se llegó a abrir en el reino del gusano, en ese lugar oscuro del cual te platiqué, ese portal era ese mismo que se abría con una melodía. Pasé grandes periodos de tiempo en donde, al menos yo creía que fue mucho tiempo, en donde ese ángel guardián del cual también te platiqué, ese del ala de la mariposa, estaba a mi lado, y también viendo esas orbes de luces que seguía yo
verdaderamente preguntándome si todos eran ángeles. Y luego comenzaba nuevamente a acercarme a esas profundidades del núcleo, pero después regresaba nuevamente a la parte del gusano y entonces se volvía a reabrir el portal y así estuve. Me resulta muy complicado describir mis sensaciones por culpa de las limitaciones del lenguaje que tenemos en la Tierra. Y fue entonces que las puertas de ese portal se me cerraron. Y ahí estaba yo con el corazón roto, hundido en un océano de creciente pesar, en unas tinieblas que al mismo tiempo venían acompañadas por un movimiento de hundimiento. Atravesé enormes muros de nubes, pero no alcanzaba a comprender las palabras porque había algo que lograba escuchar. Entonces fui consciente que me rodeaba una hueste de seres incontables. Todos estaban arrodillados en grandes arcos y se perdían a la distancia. Y al recordarlo ahora me doy cuenta que ahí, en ese grupo de esos seres incontables, habían dos caras que identificaba plenamente, que eran justamente la del pastor y su esposa. Aquellas plegarias me llenaron de energía. Probablemente por eso, a pesar de la gran tristeza que experimentaba, algo en mí comenzó a tener una extraña certeza de que todo podría salir muy bien. Aquellos seres sabían que yo estaba experimentando una transición y estaban rezando y cantando para que no me desanimara. Me había adentrado en lo desconocido, pero a esas alturas tenía fe y una confianza total en que cuidarían de mí tal como me habían prometido mi acompañante sobre el ala de la mariposa y esa deidad infinitamente amorosa. Allá donde fuese, el cielo seguramente vendría conmigo. Fue entonces que emprendí el camino de regreso, pero no estaba solo. Y sabía que nunca volvería a sentirme solo. Mientras, en el hospital, las cosas no pintaban nada bien. Los doctores hablaron con mi esposa y le dijeron que la situación no tenía ningún buen aspecto y que si en 12 horas no tenía mejoras significativas, seguramente recomendarían la retirada de los antibióticos. Una semana en coma con una meningitis bacteriana grave supera los límites razonables para albergar expectativas de recuperación. En tales circunstancias, tal vez sería mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Eso fue lo que le comentaron a ella. Y por supuesto que al escucharlo, incluso ella comentó que apenas el día de ayer había visto que yo había movido los párpados. A lo que ellos contestaron, no lo pongo en duda. Hemos reducido considerablemente la sedación de Iven y a estas alturas sus exámenes neurológicos deberían mostrar más actividad de la que muestran. Las zonas inferiores del cerebro funcionan de manera parcial, pero las funciones superiores me temo que esas están todas ausentes. En resumidas cuentas, el doctor estaba utilizando todas las explicaciones médicas para poderle dar un contexto a mi esposa. Era hora de dejar morir a mi cuerpo. Al final de todo, a eso se refería. Una vez que el portal se cerró, comencé a ver diferentes caras que identificaba perfectamente, que formaban parte de mi vida y si bien no asociaba su cara con su nombre, solo sabía que eran importantes para mí. He de mencionar que una de esas caras me atraía más que las demás. Comencé a sentir que tiraba de mí, como un escalofrío que pareció transmitirse entre una vasta muralla de nubes y esas criaturas angelicales entre las que estaba descendiendo. De repente me di cuenta de que los seres del portal y el núcleo, esos seres a los que había conocido y amado aparentemente desde el principio de la eternidad, no eran los únicos que conocía. También conocía a otros seres
en ese reino al que me estaba precipitando. Y uno de esos, hasta aquel preciso instante, lo había olvidado por completo. Sucedía así que con los 6 rostros, pero sobre todo el sexto de ellos, me era absolutamente familiar. Con una sensación de asombro, en el terror absoluto me percaté que era alguien que me necesitaba, alguien que nunca se recuperaría si yo no regresaba. Si lo abandonaba, la sensación de pérdida sería insoportable, como la que me había embargado a mí al encontrar ese portal cerrado. Y esa carita que estaba viendo ahí, con la cual tenía vínculos, fue tomando claridad. Era mi hijo menor. Mientras, en mi habitación en aquel hospital, ya se había tomado la decisión de quitarme los antibióticos. Mi esposa decidió que era importante llamarle a mi hijo mayor para que fuera a despedirse de mí. Y también le iba a pedir a mi hijo, el más chiquito, que me diera un beso. En la siguiente parte te sigo platicando más de esta historia. Gracias infinitas por conectarte a Conexión Mérkaba. Mi nombre es Laura Muñoz y soy terapeuta en regresión a vidas pasadas, tarotista, reikista y angelóloga. Recuerda bien esto, somos seres espirituales viviendo experiencias físicas. Sigue conectado a Conexión Mérkaba.